Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos una vez más a Historias OVNI, nuestro programa sobre ufología, abducciones, narrativas de esta temática tan interesante que estamos explorando este año en Fantasmagoría, nuestra Fantasmagoría 5, que será denominada La verdad está ahí afuera. Hemos hecho ya un recorrido, esta es nuestra sexta sesión y hoy estaremos explorando, después de recorrer desde los principios de los tiempos, desde los tiempos bíblicos y todo esto, algunas evidencias de ovnis o lo que se ha hablado, en algunas narrativas, algunas historias. Hoy llegamos a los años 70, que estaremos explorando con muchas temáticas que hay, y que espero que les guste bastante. Recordemos que es un programa que estamos subiendo también en YouTube poco a poco, que esperamos que disfruten mucho. Algunas referencias a lo que veremos este año en Fantasmagoría, eh, a ese estudio que estamos haciendo de las abducciones, cómo se han visto en el cine, en la televisión, en los videojuegos también un poco. No, hay una cosa que siempre decimos y no es como que nosotros tengamos verdades absolutas o estemos aquí eh, diciendo como lo podemos decir, que es verdad esto, eh, sino que simplemente son cosas que nos apasionan, que nos interesan, narrativas que nos parecen interesantes y cómo se han visto reflejadas en el cine, en la televisión. No necesariamente que las creamos, entonces no es como una forma de decir lo que digamos aquí es dogmático y que tienen que creerlo, nada de eso, sino antes todo lo contrario, que queden con más preguntas. Y por eso el tagline de Fantasmagoría este año es la verdad está allá afuera, porque no la podemos encontrar, pues aquí no tenemos respuestas de eso. Eh, y durante muchos años la ciencia misma no ha encontrado algunas respuestas y otras sí las ha encontrado, como hemos visto en otras sesiones. Muchos objetos voladores identificados, que poco a poco la ciencia ha ido entendiendo, o fenómenos físicos que también fueron entendiendo y que al principio no se sabía qué era, como el fuego de San Telmo o los Foo Fighters, todos estos que hemos ido hablando durante todas estas sesiones. Entonces, nada, yo creo que sin más preámbulos, sumerjámonos en los años 70, años bastante extraños, eh, con gente muy loca también, pero que lo hace más interesante también. Entonces, en esta sexta sesión vamos a estar hablando sobre sectas de ovnis, el caso de Travis Walton, que creo que es muy importante conocerlo, eh, porque es uno de los clave en la historia de las abducciones. Bigfoot como alienígena o pie grande, o Sasquatch, si era un alienígena, pues vamos a mencionar también un poco. El caso de Petrozavodsk, en la Unión Soviética, y los círculos en los cultivos, que también los hemos mencionado muy por encima, pero que esta vez también vamos a, a profundizar un poquito más. Entonces, como siempre, vamos a empezar con una frase. Y esta la tomo de una serie que estoy viendo también últimamente, recomendada por los Hill Brothers, muy interesante. Se llama Taken. Es una serie que es producida por Steven Spielberg, que él es un gran fan de las abducciones y de todo lo de encuentros cercanos, gracias a su película que también es tremenda, que es Encuentros cercanos del tercer tipo. Un saludo muy especial también por ahí los que se van conectando, a Verónica. Espero que disfrutes también este programita que estaremos hablando sobre aliens. También va a estar pues subido después para los que quieran verlo. Una semana que ahorita al final no subí las fotos, siempre se me olvida, pero hay muchas invitaciones también esta semana, hay muchas cosas que ya están en nuestras redes sociales compartidas para que no se pierdan toda la programación que tenemos esta semana. Entonces, dice esta frase de Taken: ¿qué nos hace humanos? El poder pensar, el poder sentir pena y dolor, tal vez, el poder reír, eso espero. Podemos sufrir y reír, conocemos un pasado y un presente, y en cierto modo un futuro. Tal vez lo que nos hace humanos es que sabemos lo suficiente para creer
que sabemos a dónde vamos. Esas frases las va diciendo, creo que es Dakota Fanning, que es una niña de la historia, porque nos cuenta, es una serie que va contando diferentes generaciones que tienen relación con diferentes sucesos de abducciones o de la historia de los ovnis en Estados Unidos, con Roswell, con el proyecto Blue Book, con el proyecto Majestic, bueno, con varias cosas que se van combinando en la historia, con los círculos en los cultivos. Entonces, muy recomendada esta serie, que de hecho estamos viendo la posibilidad, porque casi no se consigue, de que la pasemos aquí por Twitch. Que podemos hacer un ciclo antes de, por ahí en septiembre, y vamos a pasar los capítulos de Taken para que la disfrutemos también. Obviamente no vamos a guardarlos, pues no se van a guardar en YouTube porque obviamente por derechos los quitarían, pero sí los vamos a dejar para verlos en vivo, listo, para que sepan. Pero estamos trabajando en ello ahí el equipo de producción de Fantasmagoría. Entonces, sabiendo y empezando esta frase que nos cuestiona un poco de cómo somos humanos y que eso lo hace toda la serie, vamos a hablar un poco sobre las sectas de culto a los ovnis. Esto me pareció interesantísimo este tema, entonces por eso lo quise traer. Cómo se han creado también alrededor de la temática cultos y religiones súper extraños. Entonces empecemos a mirar algunos de ellos. Eh, Antes de sumergirnos profundamente en el tema, quise tener 5 puntos clave que encontré en esta investigación sobre el tema. Es, primero, hay una revolución social en los años 70, ¿cierto? Después de los años 60, que estaba toda esta revolución sexual, el rock and roll y todo esto, llega esa revolución social que también está en los Estados Unidos. Vamos a ver que muchos de estos movimientos o religiones se dieron en Estados Unidos y que de hecho algunas hay que todavía están activas. Hay un boom de las drogas recreativas, esto también tiene una importancia bastante importante porque puede generar visiones o alucinaciones o hasta abducciones. Nuevas sectas y religiones empiezan a proliferar en Estados Unidos y hay vinculados a asesinatos y suicidios colectivos. Estas sectas, ahorita vamos a hablar de una de ellas, que es Heaven's Gate, que de pronto lo han escuchado algunos. Y también en esta misma línea, como los hay violentos y que se suicidaron, también hay una línea pacífica con indumentaria muy estrafalaria, que ya también vamos a ver, y con rituales también muy extraños. Empezamos con esta gente que se llama I Am. Es una I Am o Activity, la actividad de I Am. Es una secta fundada en 1930 en los Estados Unidos. Esto no es una película, lo que están viendo ahí abajo, esto es real, estos eran los rituales que ellos tenían. Vamos a hablar un poquito de ellos, porque no puedo profundizar así como del todo, pero para que conozcamos un poco ya ustedes pueden buscar si les interesa la temática. Fue una de las primeras religiones UFO en la historia, y comienzan en 1930. Según Guy Ballard, se encontró con el legendario Saint Germain, el maestro de los martinistas, en el monte Shasta, en California. Guy Ballard es el señor que está ahí, ustedes están viendo en la foto, el que está a la parte izquierda. Y ahí en el monte Shasta recibió algunas instrucciones sobre cómo dirigir a su pueblo a través de una orientación telepática. Eso es importante pues que lo conozcamos. Después de la muerte de Ballard en 1939, o sea, 9 años después de fundarse, su esposa Edna se convirtió en el principal canal de los mensajes divinos, que continuó recibiendo hasta 1971. Pueden buscar sobre esta pareja que es bastante extraña, y todo este culto de esas personas que estaban alrededor de ellos. Se estima que en la actualidad cuentan con más de 300 grupos de seguidores esparcidos por todo el mundo. Un saludo muy especial a Lisima 13, también que está por ahí conectándose. Estamos empezando a hablar de las sectas relacionadas con los ovnis. Y también a Hoxedu, que está por ahí conectado, que también es un amante de los ovnis y de todas estas temáticas. Bueno, como les decía, no es una película lo que están viendo de abajo, es realmente los cultos que ellos tenían, porque había como una temática de los ángeles, con la ufología, un culto muy extraño y que es muy cercano también al New Age o a la nueva era. Después de esta gente de I Am Activity vienen estos otros que están muy por la misma línea. Miren los atuendos que tienen, que se llama la Academia de Ciencias Unarius, de 1954. ¿De dónde? Obviamente de Estados Unidos, en esos países donde surgen todas estas locuras. Surge en California también. Ellos creen en la reencarnación y aquí la principal medium es Ruth Norman, la señora que ustedes ven ahí, la viejita,
que también abajo están una de las fotografías de los cultos que ellos tenían, las fotos que se tomaban. Ellos esperaban, era como su apocalipsis, la llegada de una flota espacial alienígena que iba a acabar con el planeta. Ahí vemos a Ernest y a Ruth Norman, que son los fundadores. Ellos juraban ser la reencarnación de un ser poderoso llamado Unarius. Entonces ellos venían como también a guiar a este pueblo, a este tipo de personas, eh, en esta espera por la flota alienígena que iba a llegar a destruir el planeta. Creían que las proezas psíquicas tienden a crecer si se medita regularmente con un cráneo de cristal, supuestamente de 10.000 años de antigüedad, llamado Max. Si ustedes buscan fotos, van a encontrar este cráneo y todo lo que ellos hacían alrededor de esto. Cómo podían comunicarse con él. Ella era como un tipo de hada madrina, que podía comunicarse con Max y que era pues una descendiente de Unarius. Aquí vemos un poquito más de fotografías de ellos. Esto no es una película, esto no es ficción, esto es real. Para que se sorprendan un poco pues, con sus atuendos, con todo esto. Hasta dónde puede llegar pues también estas creencias en los aliens. Aseguraban que la Tierra enfrentaría, como les digo, aparte de esa flota alienígena que iba a llegar, que iba a haber una colisión con otro planeta y que este evento marcaría el inicio de una nueva era próspera para la humanidad. Tenían previsto que esto sucediera en el 2001, con el desembarque de varias naves espaciales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2001 en Estados Unidos? Su teoría falló. Más tarde dieron una explicación. ¿Cuál fue la explicación de Unarius? Dijeron que los ataques del 11 de septiembre de 2001 mostraron a los alienígenas que la humanidad aún no estaba lista para reunirse con ellos. Entonces cancelaron el trip, cancelaron el viaje, nuestros queridos amigos alienígenas, y dijeron, no vamos a ir a la Tierra porque no, esta gente está muy tostada. Entonces se canceló el parche, se canceló el fin del mundo por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Eso fue la explicación que dieron en Unarius. Bueno, vamos a hablar de unos para ir variando, para no quedarnos en Estados Unidos. Otra secta que es ufológica, o secta que está arraigada o basada en los aliens, es Chen Tao, también conocida como El Camino Directo. Es fundada en los años 90 en China, especialmente en la isla de Taiwán. Se formó el culto en 1993 en una región del extinto Taiwán. Recordemos que Taiwán es una zona en conflicto entre China y yo creo que ellos se quieren liberar el Taiwán. Y esto fue fundado por la ex profesora socióloga Hon Min-chen. Y era una mezcla, miren pues esta maravillosa sincretismo que hay aquí entre cristianismo, budismo, New Age y las inusitadas creencias de los ovnis. La idea en común era que una guerra nuclear creó y aniquiló el sistema solar en 4 diferentes etapas. Creían que Dios se llevó a los supervivientes en un platillo volador. El fin del mundo vendría durante la última semana de marzo de 1998. Chen creyó que Dios aparecería en la televisión del mundo entero al mismo tiempo, como con una guerra nuclear y desastres naturales sucediendo instantes después. Esto era muy interesante, pues esto para hacer una película sería brutal porque era un broadcasting. Ellos se imaginaban un broadcasting mundial que se iba a desconectar todas las televisiones del mundo, iba a hablar Dios y les iba a ir narrando cómo se iba a destruir el mundo. Eso hubiese sido increíble si hubiese pasado. Y eso tiene mucho también de narrativas de lo que estaba pasando pues en los años 70 con películas y todo, ¿cierto? Con cosas que se estaban pasando en los 50, en los 60, en los 70, con esa masificación de los medios, cuando escuchaban las historias como por ejemplo de H.G. Wells, de la Guerra de los Mundos, que la narraban por radio. Pues imagínense en que por radio, por televisión, aparezca el mismo Dios a decir de que se está destruyendo el mundo y vaya narrando cómo se va destruyendo. Bueno, este culto sí se acabó cuando fue el fracaso de que no se dio el broadcasting en 1998. Entonces el culto finalmente desapareció. Otro culto que tenemos y que me parece interesante mencionarlo es la Orden Fiat Luz. No es una marca de carros, no tiene nada que ver. Es fundada en 1973 en Alemania y Austria, en estos dos países más o menos. La Orden Fiat Luz tuvo sus inicios en 1973. Su fundadora se llamaba Erika Berschinger. Era una secretaria suiza. Es muy interesante su forma de creer o de empezar el culto. Es que se cayó del caballo. Y después de la caída del caballo, tuvo unas visiones. Algunos dicen
así como San Pablo, o San Pablo cae del caballo y cree en Dios, para los que han leído un poco sobre la Biblia también, en este caso también esta señora se cae del caballo y empieza a tener visiones y empieza a tener diferentes misiones en el mundo. La mujer descubrió que ella era la propia Virgen María y que podía comunicarse con seres trascendentales como Jesucristo y como los aliens. Erika se cambió el nombre por el de Ubrella, y fundó su propio grupo de seguidores y se fue a divulgar sus ideas en Alemania. ¿Cuál era lo que ellos decían? Porque todo está muy relacionado como con el apocalipsis. El mundo sería devastado a mediados de 1998 por platillos voladores nazis y desastres naturales, y también que algunos extraterrestres amigables vendrían a rescatar a unos pocos humanos elegidos con el fin de crear un nuevo paraíso en la Tierra. ¿Quiénes eran estos seres que iban a ser salvados? Pues obviamente los del culto de la orden de Fiat Luz eran los que iban a estar iban a ser salvados. Ahí vemos también a su fundadora, a su pareja, y miren sus trajes también transtrafalarios, muy combinado con el cristianismo, con símbolos religiosos. Bueno, aquí películas de folk horror, perdón, de terror religioso tendríamos a diestra y siniestra con cada una de estas sectas, para que las conozcan un poco. Tenemos otra que me parece interesante mencionar, que esto pues, me parece muy curioso cómo se van creando estas narrativas y cómo se combina la religión con las creencias y con la narrativa de los ovnis, es fuerzas dimensionales exteriores o en inglés no me acuerdo cómo es Outer Space Dimensional Forces, creo que es de los años 70. Volvemos a Estados Unidos. Este es su fundador, que parece como Papá Noel, o parece, ay, ¿cómo es que se llama? El de Walking Dead, el viejito, se me olvidó el nombre en este momento. Si alguno se acuerda lo puede colocar en los comentarios. Según Orville Gordon, el fundador de esta secta, Outer Dimensional Forces, algunas fuerzas dimensionales de terror darían inicio al Armagedón en la Tierra después de ver cómo los seres humanos abusaron del planeta. Miren que todo está muy ligado pues con lo apocalíptico. Se cambió su nombre, ya no se llamaba Orville, sino que se llamaba Nodrog, que es Gordon al revés. Listo, para que sepan. Nodrog, Gordon al revés. Y convirtió su casa en una verdadera base de aterrizaje para platillos voladores. ¿Pero por qué convirtió esto? Para que sus seguidores fueran tomados por los ETs, pues por los extraterrestres, y llevados hasta un lugar seguro el día del juicio final. Todos están esperando. Se especula que Gordon murió y fue enterrado en algún lugar de esta base UFO. El grupo ha persistido hasta nuestros días con sus locas teorías. Entonces pueden ir a visitarlo. Están allá creo que es en California también, si no estoy mal. Creo, no me acuerdo, Pensilvania o Cincinnati, una de esas tres ciudades, para que si alguno está interesado pues y pueda ir también a esta base y protegerse del juicio final. Otro que tenemos interesantísimo y que está aquí planteado es esta gente. Esta gente es muy peligrosa, porque también vamos a ver que hay unas peligrosas. Y es One World Family Commune. ¿Qué pasó con esta gente en los años 70? También en Estados Unidos, gente enfermita. Fueron conocidos como la Iglesia Industrial del Consolador del Nuevo Mundo. Un nombre bastante extraño y sugestivo, ¿cierto? Ahí está su fundador. El culto nació en California. California ahí como base, no sé, de toda esta gente en 1973. Y de acuerdo con su fundador, era un pintor llamado Allen Noonan. Él habría experimentado una serie de encuentros sobrenaturales con extraterrestres, donde recibió instrucciones de los alienígenas cariñosamente apodados Galactic Elohim of Galactica. Muy combinado ahí con Elohim también del judaísmo y del cristianismo. Noonan cambió su nombre a Michael Allen y comenzó a formar su grupo sobre la doctrina del unicomunismo. Miren que esto empieza a volver más perturbador. Como dice Dross, vamos con las sectas más perturbadoras. Esta sería una de ellas. De acuerdo con esta creencia, la paz puede ser alcanzada cuando los países estén desarmados y las personas formen una comunidad con costumbres hippies. Entonces, ok, los aliens van a venir es cuando todo sea peace and love. Y ustedes ven ahí que también en la cultura popular de los 70 empezaron a aparecer muchos, pero demasiados símbolos de alienígenas con el símbolo de peace and love y con símbolo de la marihuana. Por esto, por esta gente y por otros pues que también estaban por ahí rondando.
Bueno, ahorita hablamos un poquito más de ellos. Creo que. Ah, no, no, es que me estoy confundiendo. Estos no son los tan perturbadores. Son ahorita otros más perturbadores. Esta era gente más hippie, más tranquila. Yo aquí ya estaba hablando mal de ellos. Es que me estoy confundiendo con Heaven's Gate, que sí es más perturbadora, que ahorita vamos a hablar de ellos. Esta también es muy rara, porque es una secta nazi, fascista. Me disculpan el nombre, porque está en alemán. Es Tempelhof. Bueno, en español es la Sociedad del Templo, fundada en 1990 en Austria. Obviamente el lugar de nacimiento de Adolfo Hitler. Esta Sociedad del Templo se formó en Viena en la década de los 90. ¿Cuál era la tesis de esta gente? Era que la raza aria había tenido sus orígenes en los antiguos sumerios, en el planeta de Aldebarán, como los Anunnakis, pues podría ser, quienes habrían venido a este planeta hace miles de años para establecerse en Atlántida. Mire que esto es una combinación muy extraña. Ellos creen que los sumerios se verán obligados a dominar el mundo algún día y que conquistarán a otras razas, especialmente a los judíos. Entonces esta gente plantea de que realmente los extraterrestres van a volver y van a llevarse a esta gente a los neonazis, a la sociedad del templo. Ahí vemos uno de los símbolos que también se usan y que los han usado en algunos disturbios neofascistas. Iban a llegar y iban a acabar sobre todo con los judíos, con los negros y con los cristianos. Es bastante fuerte y fascista esta gente y existen pues, todavía están por ahí rondando en algunas partes del mundo, sobre todo en Austria y en Alemania. Seekers, otra secta muy interesante del 54 en Estados Unidos. Estados Unidos sacó sectas como un berraco de ovnis. Esta secta apocalíptica nace, a diferencia de las otras, que eran en California, esta nace en Chicago. Estos creían que estaban recibiendo mensajes de seres llamados los guardianes, que vinieron del planeta Clarion, o Clarion. El aviso era sobre el fin del mundo el 21 de diciembre de 1954, o sea que ya se ha acabado el mundo como varias veces según estas sectas. Y con esto los magníficos guardianes habrían instruido a los fieles a estar atentos el día del rescate. Sin embargo, debido a las múltiples burlas de los medios de comunicación de la época, el grupo perdió mucha de su influencia, ¿cierto? Porque bueno, esto no va a pasar, fueron poco a poco desapareciendo. Pero, aunque no lo crean, este grupo sigue activo hasta la época actual. Por si quieren seguir buscando más información de ellos. Y pueden encontrar videos en internet sobre The Seekers. Y qué excusas han sacado planteando de por qué no fue el fin del mundo ese 21 de diciembre de 1954. Bueno, tenemos a esta gente porque aquí en Colombia hay algunos también. Creo que por allá en Necoclí hay gente que cree en Urantia. Es la Fundación Urantia. Promueve un libro que se llama El Libro de Urantia, como una especie de Biblia propia. La pueden descargar en internet, es fácil de encontrar. Esta secta cree que esas criaturas son la obra de algunos, que las criaturas son obra de algunos alienígenas llamados Comisión Obortón. Orbonton, podríamos decirlo. De acuerdo con ello, los mensajes escritos en el libro llegaron durante el sueño, en unos momentos de relajación total, meditación, viaje astral, del médico Sadler. No es Adam Sandler, obviamente, ni no sé si el abuelo de Adam Sandler, no sé. A mediados de 1930. Según estas criaturas, el verdadero nombre de Jesús era Michael, y el universo se encuentra compuesto de 7 anillos concéntricos, uno de los cuales es habitado por Dios. Para los más interesados en esta gente, todo está muy relacionado con los aliens, con los extraterrestres, quiénes son los verdaderos salvadores y que ellos están esperándolo. Sedud dice que este libro es chévere. Qué chévere, ahí si nos puedes comentar también un poquito sobre este libro. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero tiene como varios planteamientos sobre Dios, sobre el universo, sobre la existencia de Jesús, sobre los alienígenas, entonces, y también sobre la humanidad como tal. Para los que estén interesados, pueden descargarlo fácilmente de internet. Bueno, empezamos ahora sí, como dice Dross, como las sectas más perturbadoras. Empezamos con el nuavianismo de 1967 en Estados Unidos. Pillen pues que esta gente estaba bastante mal de la cabeza, creería yo. Ahí me disculpan pues, pero creo que es muy extraño esta gente. Y peligrosos. Es derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, aunque muestra además una influencia del chaverismo y otras creencias de las sectas ovni. A diferencia, como hablamos ahorita, de la sociedad del templo, que eran nazistas, ¿cierto? Que estaban contra los judíos, contra los cristianos, contra los negros. Esto es todo lo contrario. Estos son muy parecidos pues a Ku Klux Klan, pero al revés, ¿cierto?
El nubanismo incluye el origen extraterrestre de las diferentes razas humanas y las especies animales y la supremacía racial negra. Listo, pillen pues lo que empiezan a plantear. La secta fue fundada por Dwight York, un músico, escritor y líder nacionalista afroamericano, que fue condenado por abuso sexual infantil. Pilas, pues que esta gente es peligrosa. Y eso lo hacía con los pobres niños que eran de la secta. Las mujeres blancas, para ellos, esto miren, dos planteamientos, hay más. Si ustedes buscan el nuevanismo en internet van a encontrar más. Pillen dos planteamientos de los que tienen que son bastante perturbadores. Las mujeres blancas tuvieron relaciones sexuales con los chacales de las montañas del Cáucaso, mezclándose ambas especies y naciendo así el perro doméstico. De allí el dicho, el perro es el mejor amigo del hombre. Segundo planteamiento, de los varios que tienen. Los blancos fueron criados como carne por una especie de extraterrestres reptiloides, siendo la venida de Cristo esperada por los cristianos realmente el regreso de los raptores, que van a cosechar la carne blanca. Ahí tenemos al nahuanismo de 1967, una gente bastante extraña por si quieren conocer. Tenían unos templos bastante también perturbadores, estrafalarios, muy extraños. Ahí sí usemos la palabra bizarro, si se puede usar ahí, no sé. Pueden buscarlo en internet, ahí pueden encontrar un poco. Ahí tienen la foto del líder y cómo eran estos templos de esta gente. Con muchas combinaciones, se vestían como faraones egipcios, bueno, una cosa muy extraña. Y aquí sí encontramos el que les estaba hablando ahorita, que me estaba confundiendo con The World Communion. Aquí tenemos a Heaven's Gate de 1997 en Estados Unidos. ¿Qué pasó con The Heaven's Gate? Una religión ovni liderada por Marshall Applewhite, que ustedes ven ahí en la fotografía, que nació en 1931 y murió en 1997. Ya van a ver qué pasó con 1997. Y junto con Bonnie Needles en 1985, que murió antes. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas teorías. Pueden buscar sobre este caso. Es muy perturbador. No sé si hay alguna película sobre esto. Puede que sí. No la conozco. Pero bueno. El fin de esta secta coincide con el paso del cometa Halley-Bopp, el cual se consideró un acontecimiento en 1997. Applewhite convenció a 38 de sus seguidores para suicidarse de manera que sus almas ascenderían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Lo peor, los sobrevivientes se encargan de mantener el día al día su página web. O sea que esta gente sigue viva. Pues sigue activa. Murieron 38 personas, encontraron los 38 cadáveres, se suicidaron con veneno. Había muchas teorías porque él tenía cáncer, pero no era el miedo al cáncer el que le generó todo esto, sino que también decían que sufría de esclerosis múltiple. Entonces también creían que él... Pues hay muchas teorías frente a esto porque dicen que era muy difícil que una persona pueda lograr que 38 personas... Debe ser demasiado grado de influencia, o sea... Pero que las personas estaban ya tan sumisas a lo que él decía que no podían vivir sin él. Entonces que él se suicidaba, todos tenían que, o sea, ya tenían que morirse porque no podían vivir sin él. Es muy curioso porque todos se suicidan con sudadera, con pantalones Nike y se ponen en una camiseta que decía Heaven's Gate Team, creo que se llama Heaven's Gate Team. Los encuentra pues la policía porque avisan, eso fue el 26 de marzo de 1997. O sea, yo ya es el día de mi cumpleaños, yo ya había nacido. Eh, y hay una llamada anónima y la llamada anónima alerta de que hay unas personas muertas en una casa. Entonces, bueno, el último que muere es él. No, perdón. Los que lo ayudaron a morir a él. 4 ayudantes lo ayudan a morir a él. Poder envenenarse. Usaron diferentes químicos. Y cuando él se muere, esos 4 se suicidan y se acaba pues todo. Bastante oscuro esta secta. Y que finalmente logran supuestamente viajar en esa nave espacial que estaba detrás del cometa. Aquí nos dice Pacho. Hay un tipo de zapatilla concrete de Reebok o Nike que tuvieron que sacarla del mercado porque eran la única que usaban. Exactamente, la que ellos tenían puestos en ese momento. Ahí vemos un poquito en la foto de abajo que eran esas zapatillas Nike específicas y también las sudaderas y la camiseta pues eran de una marca específica y que decía Heaven's Gate Team. Bueno, bastante perturbador. Sobre todo esos dos últimos, el nahuanismo y Heaven's Gate. Sectas de ovnis, sectas alienígenas, sectas de la ufología.
¿Por qué quise traer esto? No porque creamos en estas sectas, de hecho, pues me parece demasiado curioso y demasiado perturbador cada una de ellas, todas. Eh, es porque hasta dónde puede llegar la narrativa del ser humano con la religión. Y que yo creo que fácilmente, como lo dije ahorita, cada una de estas sectas podría ser una película de terror religioso brutal. La de el broadcasting en vivo con Dios diciendo que es el fin del mundo y las bombas explotando. Esta es una película de terror. La de Cheotan, de esta gente que eran taiwaneses vestidos de vaqueros de blanco y que estaban también esperando el fin del mundo. La de el nahuanismo, que son como faraones egipcios y que quieren acabar con los blancos. Bueno, esto es perturbador y oscuro, que creo que podrían ser muchísimas películas de terror o cuentos de terror. Ahí nos dice también Pacho, que es bienvenido por aquí también. Obviamente hay un documental buenísimo de Heaven's Gate en HBO. Muchas gracias, por aquí lo anoto porque me lo voy a ver. Me pareció muy perturbadora esa secta, entonces me lo voy a ver aquí. Heaven's Gate en HBO. Ahí ya saben, también para los que están conectados. Eh, y también nos dice, la historia de Heaven's Gate es hasta triste una vez que uno la conoce bien. Sí, creo que hasta dónde llega la influencia de una persona, que eso también lo vimos en The Sacrament, con esa película de Ty West. Pero esa es otra secta que no es ovni, sino más cercana al catolicismo o al cristianismo. Bueno, después de haber visto toda esta gente tan extraña y estas sectas tan folclóricas, llamémoslas así, empecemos a ver un poquito de otras cosas para airearnos un poco en esta exploración del día de hoy. Y quería mencionarles sobre los ovnis en los bosques. También se convirtió en un arquetipo muy común después de Flatwoods de tener encuentros de primero, segundo, tercer tipo en los bosques. Se convirtió, pues sí, en un prototipo muy claro. Ahí puse como una foto que encontré sobre un alien que encontraron en un bosque en China. Eso se ve muy fake, pero bueno. Los bosques son escenario habitual de leyendas y folclore, y desde la aparición del monstruo de Flatwood se dieron muchos avistamientos en bosques. Supuestamente se han visto alienígenas tomando muestras de flora y marcharse, así como de vacas también, ¿cierto? Cuando se llaman las vaquitas, como lo vimos en varias partes y como lo tengo por acá también en la navecita espacial que tengo por acá, ¿cierto? Que es como la vaquita que se roba. Que también se convirtió en un arquetipo, ese interés de los aliens por las vacas. No sé si les gusta la leche o los cerebros de la vaca, no sé. Ahí hay como un misterio también frente a eso. Y hay muchas apariciones. Flatwood ya lo hablamos en la sesión pasada, en unas sesiones pasadas. Quise traer esta porque es en Finlandia, me pareció interesante cómo lo describieron y cómo lo dibujaron los leñadores que lo encuentran, que es Peter Aliranta y Esko Snek. Ven un platillo que aterrizó cerca de ellos mientras que estaban cortando leña, muy ligado a lo que vamos a ver ahorita con Travis Walton. Vieron una criatura emerger con un traje verde. Los hombres quisieron enfrentarlo. De hecho, le iban a tirar las hachas y todo. Y las motosierras. Y el alienígena se asustó y huyó. Interesante pues también esto porque está muy ligado con lo que vamos a ver ahorita. Esto pasó en 1971 y ahorita vamos a ver qué pasó en Estados Unidos con Travis Walton. Ahí nos dice también Pacho que hablando sobre Heaven's Gate, ellos de verdad estaban convencidos de que iban a venir por ellos desde el cielo. Pues imagínate el nivel de convencimiento que tenía este cucho, pues, y la tristeza. Bueno, no sé, me parece muy heavy suicidarse y convencer a otras personas de hacerlo por una creencia. Pero bueno, de hecho la peli de Incident in the Lake County empieza con unos extraterrestres matando una vaca. Ah, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Que están matando como una vaquita por ahí. La están cortando como un láser, ¿cierto? La de... Sí, sí, están cortando como un láser y ya se los vienen a perseguir a los muchachos, si no estoy mal. Bueno, quiero antes de llegar a Travis Walton hablar de esto, aunque ya lo hemos mencionado mucho, y es del libro de UFO Experience. Eso también es para que lo tengan en cuenta. Es clave porque se escribe durante estos años, en 1971 creo que fue exactamente. Y es un libro que escribe Allen Hynek, que fue uno de los científicos que trabajó para el proyecto Blue Book en Estados Unidos. Él después se retira porque ponen a otro tipo. Este tipo no creía en nada de esto y él finalmente llega a una conclusión de que de los 12.000 casos había 300 más o menos que sí, que no tienen explicación. Nunca dijo que eran, esos sí son aliens, pero él dijo no tienen explicación, eso está muy raro, ¿cierto?
era como un 5%. Y él se empezó a interesar en eso. Y él fue el que planteó lo de los encuentros cercanos de primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. Ahí ven la foto de él, que era un científico pues conocido, no era como un charlatán, digámoslo así. Importante hacer esa claridad. Él nunca afirmó de que eran alienígenas, pero que no tenían explicación científica por ahora. Esos algunos de los avistamientos o abducciones o ese tipo de encuentros que se tuvieron. Entonces, interesante para los que quieran también acercarse a ese libro de Youth Experience. Ahí plantea pues como todas estas temáticas, estas divisiones. Y es parte clave, porque también va a estar en la serie de televisión. De hecho, este señor aparece en la película de Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg. Cuando están al final, cuando están hablando con, no sé si la han visto todos para no hacer spoiler, bueno, cuando están en un momento hablando con los extraterrestres, logran hablar con ellos, aparece un viejito igualito, tal cual a este señor, fumando ahí, y es Hynek, y que también aparece en la serie de History Channel, protagonizada por Littlefinger, que no me sé cómo se llama el actor. Pero bueno, era importante mencionarles a Hynek de nuevo y a su libro The UFO Experience. Es importante para toda la historia de la ufología. Y ahora sí, voy a coger un poquito de agua porque me estoy secando. Se me está acabando la saliva. Ahí me disculpan. Estoy hablando mucho. Llegamos al caso de Travis Walton, que me parece que es una cosa maravillosa, al menos desde el nivel audiovisual. ¿Qué pasa con Travis Walton? La abducción de Travis Walton el 5 de noviembre de 1975. Varios puntos, es muy largo la historia, véanse la película, es una de las mejores adaptaciones de un libro, aunque quitan algunas cosas y cambian algunas otras, porque los muestran un poco más violentos. En el libro no son tan violentos como se plantea en la película, que son bastante terroríficos. De hecho, estoy estudiando mucho esto y viendo lo de las partes del libro y todo, porque es un capítulo que estoy desarrollando para el libro que estamos escribiendo en Fantasmagoría. Esas diferencias que hay entre los libros, porque también hay varios libros, no solamente este de Travis Walton, sino que también está el de Weaver, que es el de Communion, que después tiene película, y hay otros varios que están por ahí. Pero bueno, en este mismo libro lo escribe Travis Walton y nos cuenta la historia en resumidas cuentas. Al terminar la jornada de trabajo, conducían de regreso a su campamento, todos parchados, eran leñadores, y vieron un gran ovni dorado que planeaba sobre los árboles. Parecía muy sólido, con ventanillas y la típica forma de platillo volante. El único que sale del carro es Travis Walton, todo estallado porque le gustaban mucho esas temáticas. Eso es punto clave para entender qué pasó. Sale del camión y mientras que los demás gritaban que hey, regresa, regresa, por favor, no sé qué, lo van a ver muy bien representado en la película, no podían saber qué pasarían algunos días después antes de que pudiera volver a oírles, porque literalmente hay una abducción, ellos logran escapar, pues salen despavoridos y después uno de ellos regresa, porque no todos quisieron regresar, y cuando él regresa ya no hay nada, ni siquiera rastro de él. Él queda desaparecido más o menos 5 días, si no estoy mal. El rayo de luz surge este objeto, lo chupa, pues se lo lleva, lo desplaza hacia atrás, y todos se van corriendo, como les digo, van a avisar a la policía, pero no avisan, llegan como a un bar, algunos y uno de ellos regresa. Sin embargo, no pueden encontrar a Walton, y es significativo que 3 de los compañeros se negaran a unirse a la partida de rescate. Según el sheriff Ellison, se encabezó la partida, uno de los hombres lloraba. Si estaban mintiendo, eran muy buenos actores. Aquí vemos a Travis Walton, ese es el señor real, con un documental y el libro, y la película, que es Fire in the Sky. Ahorita vamos a ver el trailer de Fire in the Sky, que es muy buena película. A mí me gustó mucho cuando la vi, bastante perturbadora. La búsqueda prosiguió durante 5 días buscando a Travis Walton, al término de los cuales los testigos se sometieron a un test de detectores de mentiras en la State Office of Public Safety de Arizona. Todos habían testificado y salió que estaban diciendo la verdad. Entonces esto es importante pues mencionarlo. Hay una cosa también interesante aquí, es que ya cuando justamente como, uy, parce, yo creo que ya iban a dar por perdido, de hecho ya empezaban a plantearse una teoría de que había sido un asesinato, aparece Travis Walton, lo encuentran en una parte lejana, desnudo, y él cuenta que había sido secuestrado por un ovni, que lo llevaron a una habitación
donde fue examinado por alienígenas de piel clara y lampiña, cabezas grandes ahuevadas, ojos enormes, configuración física pequeña. Walton recordaba también haber visto a bordo del platillo, esto es diferente al libro, perdón, a la película, esto no aparece en la película, en el libro sí, recuerda haber visto a bordo del platillo a una persona de aspecto totalmente humano, así como la imagen de lo que parecía ser una nave espacial o su proyección holográfica. Esto no lo muestran tanto porque se centran más en lo terrorífico de los aliens en la película. Walton se sometió también al detector de mentiras bajo la dirección del doctor Jean Rosenbaum de Durango, Colorado, quien señaló: este joven no está mintiendo, él cree realmente lo que vio. Esto me parece pues interesante de esta historia, eh, que es uno de los casos más interesantes porque está muy bien documentado, porque el señor sobrevivió y ha contado y él nunca se ha negado de lo que dijo. Y entonces el caso de Walton se transformó en un motivo de polémica entre varios grupos de americanos. ¿Por qué? Porque un grupo aseguraba que ellos habían pasado el test y que sus antecedentes delictivos y su interés declarado en el tema de los ovnis pesaba en su contra, y que toda la historia había sido inventada para ocultar la razón de la demora en cumplir el contrato que le habría supuesto una multa. Ellos eran leñadores, no habían terminado el trabajo, iban a tener una multa. Travis Walton era muy fanático de las revistas de Pulp, entonces ahí también dijeron: no, esto es mentira, esto se lo inventaron, era porque tenían problemas y realmente necesitaban sacar una excusa. Pero bueno, nunca ellos se retractaron de lo que dijeron y pasaron todos los tests. Aunque en la película muestran que no los pasaron, ¿cierto? Que eso había fallado, que no, pues queda como ambiguo. Mientras que el paso del tiempo hace improbable que se llegue a la conclusión sobre si este episodio fue real o no, y nosotros tampoco sabemos y vamos a decir: no, es que sí, tienen que creer que Travis Walton sí fue abducido por extraterrestres. Pues no, no nos corresponde a nosotros. El Cucho creo que todavía está vivo y todo. El hecho de que ninguno de los numerosos testigos se haya presentado jamás a retractarse de lo declarado, aunque eso probablemente les habría reportado grandes sumas de dinero, habla en favor de su veracidad. Entonces ahí está pues también el caso de este. Y vamos a ver un pequeño fragmento de la película. La película se llama Fire in the Sky, es una película de 1993 dirigida por Robert Lieberman y con guión de Tracy Torme y basada en el libro de Travis Walton. Entonces vamos a ir a ver un pedacito de la película, a ver si me permite la existencia misma para que la podamos ver. Por aquí yo les coloco. Espero que no salga tan duro como siempre sale. Y ahí vamos a ver un pedacito de la película. Me cuentan si se está escuchando bien. Estamos viendo algunas imágenes de esta maravillosa película y aterradora película. Bueno, ahí me está saliendo también un pedacito de la siguiente que vamos a ver. Eh, Perdonen que se me salió un pedacito de la que vamos a ver ahorita, también un fragmento. Denme por aquí, ahorita les pongo la otra parte. Bueno, ya saben, súper recomendada esta película para los que la quieran ver. Si no la han visto, es una must see, una película que debes ver si te gusta el tema de abducciones y de extraterrestres. Bueno, ya para ir también ir cerrando, ya llegamos a las 9:21. Vamos a ir cerrando, aunque quedan algunos temitas. Bigfoot era un alienígena, un planteamiento que salió por un señor. Y esto no me voy a alargar mucho con este tema, pero es simplemente la conexión de los críptidos, no solamente de Bigfoot, sino también, por ejemplo, el Yeti,
Mothman, chupacabras, si realmente eran seres abandonados por los extraterrestres. Es un planteamiento que tienen varios por ahí, en especial un señor que se llama Rifa Enfield. Ha sido un crítico con que la existencia es un misterio, pues no se sabe si realmente si se ha visto a Bigfoot o Pie Grande. Algunos han encontrado huellas, supuestamente. En los X-Files también vimos algunos capítulos. Bueno, han rondado fotografías por internet durante muchos años. Y en el terreno ufológico aparece en 1973 por ese señor, por Rifa Edfield, vio a esta criatura entrar en un platillo volante que había aterrizado junto a la caravana que vivía en Cincinnati. Él vio cuando vio a Bigfoot entrando. Entonces, ahí plantea esa teoría. Y ahí, partiendo de 1973, en los 70, muchos criptozoólogos opinan que los seres críptidos tienen un origen cósmico, que han sido abandonados en la Tierra o son consecuencia de extraños experimentos alienígenas. Entonces, esa es la conexión que les quería mencionar entre los críptidos, que es un tema que también me gusta mucho y que exploramos también en la guía sobrenatural. Y es esa conexión que quizás sean seres que fueron experimentos o traídos por otros de otras partes y que se les escaparon a ellos. Entonces me parece interesante y es una pregunta. Miren que dejamos la pregunta abierta. No tenemos certeza, no tenemos verdades, simplemente preguntas. Y eso es lo interesante de estas temáticas. Generarnos preguntas y que eso nos genera también el género fantástico y el terror. Nunca el género fantástico promete o tiene la misión de dar certezas, de violencia, miedos, monstruos, vampiros, no sé, todo lo que hay en el género fantástico, sino generarnos preguntas, ¿cierto? Si esto realmente existe, no es la base principal, sino simplemente, hey, ¿será que Bigfoot es un alienígena? O cualquier pregunta. La abducción, el rapto, puede ser real. Ah, no, eso es mentira, sí. No, pero ¿por qué raptan? ¿Y por qué le tenemos miedo al alienígena, cierto? Que eso es lo interesante del caso. El caso de Petrozavodsk, ahí me disculpan mi mal ruso, también es muy corto y tiene una explicación, lo quise mencionar porque tiene una explicación física real. Entonces se planteaba que eran unos aliens, se planteaba que era una invasión alienígena, pero tiene explicación científica. Esto pasa el 20 de septiembre de 1977. Es una vistosa exhibición de luces ovni en la URSS, en la Unión Soviética. El objeto adoptó la forma de una medusa luminosa que derramaba haces de luz. Recordemos que ovni no siempre tiene que significar de que es una nave espacial de extraterrestre. No, hay ovnis que ya hemos visto que son reales, eran naves construidas por los nazis, construidas por la Segunda Guerra Mundial, o, globos meteorológicos, un montón de cosas. La gente corrió a ponerse a cubierto, aterrorizados por la idea de que aquel despliegue fuese el apocalipsis nuclear. Estaban, recuerden, los 70, Guerra Fría, un montón de cosas que están ahí también en el mundo. La mayoría de los expertos e historiadores coinciden en que el ovni Medusa de Petrozavodsk corresponde en realidad al lanzamiento de Cosmos 955, un satélite de inteligencia de señales electrónicas, en pocas palabras, un satélite espía soviético lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk. Realmente fue esto. Aquí tiene una explicación científica. El científico soviético Vladimir Krat, ingeniero de la NASA, y el ingeniero de la NASA James Oberg, y el diario finlandés de Kazan Uliset consiguieron llegar por separado a una misma conclusión poco tiempo después del fenómeno. De hecho, el diario ya lo manifestaba el día posterior al evento. Se trataba del lanzamiento de un satélite. ¿Y qué pasaba? La medusa observada no era más que el resultado de la separación de las fases del cohete que transportaba al Cosmos 955. La separación de la segunda fase se da a través de una explosión que frena la primera fase y forman agujeros en la cámara de combustión. Los gases originados por la explosión salieron por dichos agujeros, formando una nube en aspecto de medusa. Entonces así fue como se fue desprendiendo poco a poco y generó este objeto volador no identificado que ya fue identificado. Sobre física y estas cosas y materiales podemos preguntarle a Dr. Herbert West, que es más experto en esto, pero aquí está un poquito la explicación para dummies de lo que pasó realmente con Petrozavodsk. Hay muchas teorías también porque se les generaron agujeros en las ventanas a las personas, entonces dijeron que qué pasó con eso, pero bueno, eso es un planteamiento que tienen ahí y que quería mencionarles también sobre eso porque quiero insistir en esa parte de que no todos los ovnis son objetos voladores extraterrestres.
Y para ir cerrando, ahora sí vamos terminando, vamos llegando al final de este pequeño recorrido, es los campos de cultivo. Eso fue una polémica y hay películas también muy interesantes del tema, que ya ahorita les expolié una. Eh, no sabía, ahí nos dice Daggerford, no sabía que Joaquin Phoenix estaba en la abducción de Travis Scott o algo así. No, 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 no. Fue error mío, Daggerford. Joaquin Phoenix aparece sin señales de Machalamalayán. Es que se me puso el otro video. Todavía no he aprendido. Tengo que irme para donde Vincent a aprender cómo manejar bien los controles. A ver si me compro un deck para poder manejar, porque es que me confundo a veces con cómo pasar las fotografías y eso. Entonces estoy en proceso de aprender las fotografías o los trailers. Entonces voy a aprender esta semana para poder tener un deckito y poder ir switchando las cosas bien. Vamos a hablar de los campos de cultivo. Ya ahora sí te voy a mostrar Daggerford, la película. Sobre los campos de cultivo. eh, Puntos indispensables. Maizales en los que aparecen misteriosas zonas aplanadas de forma circular. Despertó mucho interés en los años 80 sobre todo y a finales de los 70. Y un puñado de avistamientos de ovnis sorprendidos infraganti mientras vandalizaron campos de cultivo consolidó el fenómeno. Estos pues también supuestamente que vieron ovnis haciendo esto. Ahorita vamos a ver qué realmente fue lo que pasó. Quiero traer a colación esta cosa. Amo el de la polémica, Don Red Eye. Ah, sí, obvio. ¿Qué pasa con esto? Los círculos de cultivo ya venían antes con los círculos de las hadas, que me parece muy interesante. La primera vez que se documentó esto fue su aparición en Inglaterra en el siglo XVII. Muchos lo relacionaron como obra de demonios o de hadas, porque ya aparecían estos círculos en los cultivos. Esta explicación también se dio a los anillos de duendes o de hadas, una proliferación circular de hongos que crecen en los prados, como están viendo en la fotografía. Esto también es un fenómeno de cómo crecen alrededor. Pero también tiene pues una explicación biológica, que no la tengo, pero sé que la tiene. Eh, Solamente crecen pues alrededor, pero se tenían las creencias de que eran las hadas que estaban ahí bailando alrededor de ese lugar. Y también, ay, no lo puse. Ay, perdón, esperen que... Bueno, ahí me disculpan. No sé por qué se me borró una de las que había puesto aquí. Era que también había una creencia en Inglaterra, sobre todo en el siglo XVII, de el demonio de la siega, o de Mowing Demon, que era un demonio que supuestamente también cegaba los campos. ¿Y en qué constaba la historia? Fue un señor que llegó un trabajador a decirle, hey, yo le ciego su campo. Y el señor le dijo, no, y entonces le dijo, ¿cuánto me cobras? Y él dijo, como, no sé, tanta plata. Y el señor le dijo, no, pues eso es demasiada plata, ni que yo le pagaría eso únicamente al diablo, ¿cierto? El único que yo le pagaría esa plata es al diablo. Y finalmente en la noche se incendia el maizal, se incendia una gran parte de su maizal, y al día siguiente encuentran todo el maizal ya cegado, lo que no está quemado. Entonces se hizo la leyenda, es como un fanzine, lo pueden encontrar en internet, que se llama The Mowing Demon. Es ese pequeño relato de este reto que le hacen al diablo de cegar un campo y que finalmente lo ciega así de esa manera, pues cega de esa manera, no ciega, sino cega de esa manera como circular. Y bueno, finalmente, ¿qué pasó con esto? Si hablamos de la polémica, hashtag polémica. ¿Qué pasó con los círculos de cultivo? En 1991, dos artistas, Doug Bauer y Dave Chorley, confesaron que habían creado muchos de los círculos aparecidos en toda Inglaterra desde finales de los años 70. Ellos explicaron cómo se hacía, lo pueden buscar en internet, cómo hicieron, ahí está How We Made the Circles and Fooled the World, cómo trabajaban con esto, tenían como unas cuerditas y unas maderas e iban aplanando las cosas con una cuerda y con tablones de madera. Eso fue la explicación de muchos de estos círculos de cultivo y que de hecho en la serie que les estaba mencionando ahorita, Taken, hacen una broma con uno de los capitanes del ejército, pues como los coroneles que están investigando, hacen algo con un campo para, ¿cómo se puede decir? Burlarse de su investigación, ¿cierto? De que todo era un fiasco y que realmente esto era mentiras. Y obviamente tenemos una gran película, yo no sé si a ustedes les guste Night Shyamalan, gran director, para mí me gustan mucho algunas de sus películas, no todas, pero algunas me gustan, y su última serie, Servant, me parece una pieza magistral. Vamos a ver un pedacito, un fragmento de Signs o Señales, que ahí sí está Joaquin Phoenix y con sus gorritos, y veamos el siguiente pedacito. Vamos a ver si me deja funcionar.
Ahí me disculpan la falta de... A ver si me deja funcionar por acá. Ahora sí. Creo que sí, está funcionando. Y con el gran Mel Gibson. Gran película que nos habla no solamente de las señales extraterrestres, sino hay muchos elementos. Shyamalan es muy bueno en eso. Eh, y es un hombre que ha perdido su fe porque perdió a su esposa, entonces está buscando señales también de, de lo divino. No, tiene muchos elementos. Ustedes van a ver en la casa cómo hay señales que va dejando el director para ir contándonos la historia. Es una gran película, muy bien dirigida. Cada detalle, cada plano, cada cosa que pasa nos va contando un montón de cosas interesantes. Van develando más información sobre las señales. Entonces, como les digo, no solamente las señales extraterrestres, sino que va mucho más allá también sobre las señales de búsqueda de la fe, búsqueda de la verdad, qué es lo que realmente está ahí. Una gran película, no todo el mundo le gusta, pero creo que vale mucho la pena verla y que este año posiblemente haremos todo el esfuerzo para tenerla también en Fantasmagoría, para que la podamos ver en cines y la podamos ver también de manera de homenaje en este año que son las abducciones. Entonces, vemos también un poco la clave de los círculos. Ustedes van a ver en las escenas que ellos están metidos como entre el maizal y se hace un círculo perfecto en el plano. Todo tiene una explicación. Hay muchos videos que hablan sobre eso. La escena de la cocina al lado, sí, eso es una cosa impresionante. Es no diga más, voy a hacer un top X de su género y de una vez vamos agarrando la motosierra. Ah, sí, no es que con Red Eye siempre hay lío, siempre hay polémica. Hay que ver cuál es su polémica con las abducciones. Él siempre le gusta la polémica. Entonces, bueno, ahí vemos un pedacito también de Sainz. Espero que se haya escuchado mejor, que traté de mejorar los audios también para que no se escuchara tan duro. Bueno, entonces es una película de 2002 del director Night Shyamalan y con guión también del mismo director. Y para cerrar, ahora sí, vamos a cerrar porque ya también no quiero que nos alarguemos, sino que son sesiones cortas, pero sustanciosas, que es lo importante. Casos en Sudamérica, hay muchos. En los años 70, perdón, en Sudamérica no hay tantos, pero si iba a ponerme a hacerlo. Casos en Estados Unidos, en Europa, hay demasiados casos. En Estados Unidos, pues si había sectas en cada esquina, imagínense los casos de abducciones que hubo y de avistamientos. Entonces no quería hacerlo. Simplemente cogí los de Latinoamérica, que son dos, los más conocidos, para que los tengamos como en la mente. Se los voy a leer, se los voy a comentar y con eso cerramos para que como que tengamos casos cercanos. Obviamente empezamos con Brasil, que es uno de los países con más casos de abducciones y de avistamientos en el mundo. De hecho, la primera abducción de la historia de Antonio Vilas Boas es en Brasil. Bueno, y aquí es muy interesante la historia porque parece fue que se camufló el ovni. Entonces les voy a leer esta historia. El 17 de noviembre de 1971, en Bananeiras, Brasil. Un caso extraordinario sucedió en 1971 cuando dos hombres que acababan de abandonar una reunión de negocios conducían en las primeras horas de la noche a través de la ciudad de Natividad de Carangola. El motor se ahogó y Gaetano tuvo que parar a un lado de la carretera. Parece muy probable que la avería del coche no fuera debida a un fallo mecánico. Cerca del lugar donde había aparcado, Gaetano notó un rayo de luz roja que irradiaba un objeto detenido más adelante. De él salieron varias criaturas pequeñas que se le aproximaron. Aparentemente, Gaetano fue secuestrado, introducido en la nave y sometido a un examen médico que incluyó la extracción de una muestra de sangre. De ello le quedó una cicatriz que los investigadores del grupo CEBET comprobaron y posteriormente fotografiaron. Según parece, Ivy es la otra persona que estaba con Gaetano, no vio una nave extraterrestre, vio un camión. Su versión de los hechos es que cuando el automóvil se detuvo, Gaetano descendió de él y cayó al suelo. Ivy tuvo que arrastrarlo de los pies y llevarlo a otro camión que pasaba hasta una clínica de primeros auxilios en Itaperuna. Entonces ahí está, pues, que para uno fue una visión de una abducción extraterrestre y el otro lo vio como
una abducción de un carro, pues de un camión. Lo encontró fue saliendo de un camión. Entonces ahí también está la explicación. O uno de los dos estaba bajo algún efecto, o no se sabe, pues ahí está como este caso de Brasil. El porrazo no identificado. Me gusta esa. Ah, bueno, a ver qué dice por acá que estaba leyendo en los comentarios. La escena de la. No. Pacho dice, eso nada más ponga el famoso yo visité Ganímedes y los que se lo creyeron. No conozco ese caso, voy a tener que buscarlo. El famoso yo visité Ganímedes. Ese no es el de Adamski, no. El que son como esos venusianos todos elfos y que se encuentran con ellos y hacen orgías extraterrestres. No sé si es ese al que te refieres. Y el otro encuentro del cercano del Tercer Orden ocurre el 28 de octubre de 1972 en la isla de Lobos, en Uruguay. La noche del 28 de octubre de 1972, 5 hombres encargados de un faro de 61 metros recibirían una extraordinaria visita. Poco después de las 10 de la noche, el cabo Juan Fuentes dejó a los demás para ir a inspeccionar los generadores de la base del faro. Apenas salió, apareció un objeto aparentemente aparcado en las proximidades, sobre un promontorio plano. Fuentes volvió a buscar una escopeta. Salió como papi, voy a ir a buscar que aquí no se nos metieron los ladrones. Se nos metieron a los conjuntos. Mientras se encaminaba hacia el objeto, Fuentes observó luces de color blanco, amarillo y púrpura, que iluminaban una figura humanoide. Casi inmediatamente advirtió otras dos que descendían del platillo. Fuentes era un hombre decidido. ¿Saben qué hizo? Y a unos 24 metros del objeto levantó su arma, su escopeta, y apuntó. Los entes se lo impidieron. Quién sabe cómo le hicieron, como peace and love, o no sé, le detuvieron así con las manos. Los entes volvieron a bordo de la nave, que comenzó a elevarse y desapareció a una velocidad vertiginosa. O sea, ¿quién puede contar de que salió con una escopeta y ahuyentó unos aliens? Bueno, muy interesante la historia de Juan Fuentes en Uruguay, que logró ahuyentar una nave extraterrestre que ellos nos pueden derrotar. O sea, todas estas sectas creían que los extraterrestres nos iban a aniquilar, venían a acabar con todo el mundo, y este tipo con una escopeta los ahuyentó. Muy interesante este caso de América del Sur, de Uruguay. Bueno, aquí terminamos. No sé si haya preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, insultos, polémicas. Pueden hacerlo en este momento. Si quieren colocan también alguna pero es que yo no lo puedo hacer desde aquí. Me tienen que enseñar también los Gil. Alguna encuesta sobre si ya se vieron señales y Far in the Sky. Si alguien la puede poner, si Arbedo Vincent la pueden poner, genial. Si no se puede, para la próxima estaré más entrenado para hacerlas también. Vamos a ver dentro de 15 días los años 80. Se vienen los años 80. Ya casi llegamos a nuestra propia época, a nuestra actualidad. ¿Y qué vamos a hablar en los años 80? Vamos a hablar de fotografías oficiales de ovnis y extraterrestres. Vamos a hablar del incidente en el bosque de Redlingham. Interesantísimo este caso. La experiencia de Wadley Strieber. Vamos a ver qué pasó con Strieber. Communion. Película que también hay por ahí. Muy extraña esa película. Las luces de Hellsdalen. Y vamos a hablar también un poquito que alguien mencionó hace en una sesión pasada sobre los OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y finalmente hablaremos también un poco del Área 51, que tiene que ver mucho con un aeropuerto y una base que realmente sí existe. ¿Y saben por qué se llama Área 51? Lo vamos a ver dentro de 15 días, porque se llama Área 51, aunque muchos de ustedes ya lo deben de saber. Ya deben de saber por qué se llama el Área 51. Pero bueno, voy a leer por aquí algunos comentarios. El porrazo identifica un libro muy famoso. Me imagino que te refieres a Yo visité Ganímedes. Había gente acá en Bogotá que luego de leer ese libro se reunían y se iban a Huayca a esperar que se los llevaran los extraterrestres. Very interesting. Muy interesante el caso. Y creo que incluso que le hicieron un especial de televisión sobre ese caso hace un montón de tiempo. Vamos a buscarlo. ¿Ese caso qué? ¿Pero en Colombia o qué? Vamos a ver. El caso de Ganímedes. Yo visité Ganímedes. Vamos a anotarlo también para tenerlo como referencia. Muy chévere también que en las próximas historias OVNI también vamos a traer historias de Colombia, ¿cierto? Que ya estoy trabajando en ello. Varios casos que han supuestamente pasado en Colombia. Muchas gracias por ese dato, querido Pacho. Usted siempre ahí poniéndole a toda.
ya también estuvo en la última sesión del Club de la Medianoche y le puso Cora ahí también, compartiéndonos varios, un texto muy bello de Mircea Cartarescu y participando ahí también. Te agradezco y mucho también por eso. Nos vemos este fin de semana por allá, Pacho, que ya vamos a estar en Bogotá, dando la visita, de fantasmagoría por allá a Arrebato en su muestra que tendrán en la Cinemateca de todos los colores de la oscuridad. Estaremos por allá varios días. Entonces nos vemos. El domingo va a estar por allá también, creo que hasta, ¿cómo se dice? Moderando una charla con Jorge Navas. Entonces no se lo pierdan. Bueno, ya saben, nos vemos dentro de 15 con los años 80. Y esta semana seguimos con muchas más actividades. Mañana hay hashtag polémica. Mañana te puedes conectar tranquilamente, Pacho, porque mañana estará el grupo más polémico de este país de género, que es los Hill Brothers. Estarán contándonos lo que han visto y la polémica de lo que las puntuaciones que le dan a las películas. No se lo pierdan mañana a las 8:30 con El Gran Guiñol, el programa de los Hill Brothers con su video podcast. El miércoles arrancamos con un ciclo brutal curado por Fantasmagoría, pero propuesto por el gran Dr. Herbert West, que es ciclo de historias de fantasmas de Asia. Pilas pues que no se pueden perder este ciclo que está increíble. Y vamos a empezar con Shooter, una película de 2004 que, si no estoy mal, es de Indonesia y me pueden corregir y crucificar, con muchos hashtags polémicas. El jueves tenemos dos cosas interesantísimas. Los que vivan en Medellín, a las 6 de la tarde vamos a ver Rango con fama de gran juez. Gran película, muy extraña. También me parece que una película con muchos mensajes extraños. Sí, la misma narrativa es bastante extraña. Y a las 8 de la noche vamos a estar en el Club de la Medianoche, que no es a la medianoche, sino a las 8 de la noche. Y vamos a estar hablando sobre horror en el manga. Estaremos hablando un poquito de Junji Ito, Hideshi Hino, y un one shot muy interesante sobre un hombre que en un momento empieza a dejar de ver los ojos de las personas. Entonces él no era capaz de mirar a los ojos a las personas porque le daba miedo, pero cuando se despierta después de un accidente, la gente no tiene ojos. Entonces imagínense esta historia, es un one shot muy interesante. Un one shot son pequeñas novelas gráficas muy cortas, y que estaremos analizando sobre el horror en el manga, durante el jueves, durante todo este mes. Estamos muy asiáticos este mes, con el ciclo, con el Club de la Medianoche y con una guía sobrenatural donde estaremos hablando sobre yureis y yokais, para que se preparen porque va a estar muy bueno esto. Entonces está imperdible la programación de Fantasmagoría esta semana. Volvemos con toda, muchas sorpresas se vienen también en los próximos días. Esperamos que hayan disfrutado este espacio. Sigan viendo mucho cine de género, jugando mucho de género también. Yo estuve jugando esta Semana Santa una gran película, un gran juego, de Aliens que se llama Destroy All Humans. De pronto en los próximos días vamos a hacer un en vivo en las capas del miedo, jugando un poquito este juego, que es uno realmente toma el papel de un tipo Mars Attack, de un alienígena, y que tiene que destruir diferentes lugares. Y es muy interesante porque hace referencias a Majestic, a Project Blue Book, a Roswell. Uno de los pueblitos con los que uno llega a abducir personas se llama Rockwell en vez de Roswell. Es muy interesante lo que plantean ahí, pues también en la historia de este alienígena, y uno tiene que abducir vacas, personas, tiene que destruir, hacer armagedones. Muy interesante este juego, me lo pasé muy divertido durante la Semana Santa. Es un gran juego. Y por aquí nos dice Uber, Cristian, no sé si ya está en tus investigaciones la secta raeliana del municipio de San Vicente. No la tengo, vamos a buscarla también por acá. Secta raeliana. Pero sí los he escuchado, o sea, yo sí he escuchado que allá tienen como algo extraño. Y que de hecho, raeliana, tienen como una pista espacial, ¿cierto? Como una maloca. Eh, donde podrían aterrizar los extraterrestres y nos están esperando. Pero muchas gracias por el dato, Uber, para que la tengamos también. Para que tengamos también una sesión de casos colombianos. Con Joyce y Teganimies, con lo que nos está contando en Huayca, Pacho, y ahora con la secta raeliana en San Vicente. A ver si vamos a San Vicente y grabamos el corto allá, Vincent. Grabamos el promo con los raelianos, esperando ahí los aliens. Bueno, Pacho nos dice, bueno, que se vio Dungeons and Dragons y Super Mario. Yo quiero verme el Dungeons and Dragons porque me gusta mucho Dungeons and Dragons y creo que es una buena peli. Él dice que son entretenidas, pero me gustó más la de Super Mario.
Área 51 de Play 2, no la he jugado, pero también la he escuchado. El que yo jugué se llama Destroy All Humans. Era un juego de Play 2 y de Xbox. Ya ustedes cuando lo vean van a ver que lo conocen. Es muy charro el juego. Porque el alienígena es todo problemático, bueno, y quiere matar a todo el mundo. Muy chévere. Y también se vio, Pacho nos dice que se vio Winnie the Pooh, Blood and Honey, tremendo hueso. Pero el gorcito estuvo gracioso. Eh, y no como Mad Hater, que es perversamente mala. La de Mad Hater, ¿te refieres? O My Hater, no sé cuál es esa. My Hater, yo creo. Hoxe ya se vio también Cocaine Beer. Sí, Cocaine Beer, pero con beer de cerveza. ¿Y qué tal le pareció Cocaine Beer a Hoxedu? Dice que le pareció que pareció buena, entretenida. Y mañana también hablamos de ella. Ah, listo. Mañana hablan también de Cocaine Beer. No sé si van a hablar de Winnie the Pooh. Y no sé si te referías a Matt Heidi. Ahí, Pacho, me imagino que sí. ¿Cierto? Que es la de Heidi contra este dictador del queso. Que es como un nazi. Me imagino que es esa que es como Bambita. Pero bueno, para no alargarnos más, agradecerles a los que estuvieron conectados. El Festival del Hueso mañana, sí, yo creo. Vamos a ver las polémicas mañana. Shooter imperdible el miércoles. Y un abrazo gigante para todos. Sigan viendo muchas cositas de género fantástico. Eh, un abrazo para todos. Gracias por apoyar Fantasmagoría y esperamos traerles muchas sorpresas más en los próximos días. Eh, y nada, que sigan y que no vayan a ser abducidos porque este año Fantasmagoría se viene con toda, con la verdad está ahí afuera. Muchas gracias a todos y sigan conectados por aquí y en nuestras redes sociales.